Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Balcam y os doy la bienvenida a Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio y divertimento para todo fandom, el lugar donde residen tus hobbies. Pues nada, chicos, vamos a empezar hoy el segundo episodio de Mitología Artúrica. En este caso vamos a centrarnos un poco más en la historia del rey Arturo y la parte más literal de todo lo que se ha escrito sobre él, ¿vale? Y nada, como siempre tenemos por aquí a Víctor, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas. Encantado de estar con vosotros una vez más. Una vez más, gracias por ilustrarnos con toda esta información que nos disteis en el anterior episodio y por supuesto a Pepe también, claro, que también está por aquí. Muy buenas. Como no encontramos el grial en el anterior, pues ahora bueno, en Pues alguna manera encontraremos alguna siesta o algo por el estilo. Bueno, aprovecharemos para corregir algún error de la primera sesión y dar algún detalle más. muy bien, porque este se va a centrar un poco, como digo, pues eso, en la historia de Arturo, toda la parte más histórica y la parte literaria que se ha creado en este maravilloso mundo alrededor del rey Arturo. Y Exacto. nada, pues también hablaremos un poquito del Santo Grial y ya como ha acabado un poco con el romanticismo en el siglo XIX, toda la historia del rey Arturo. Pues nada, te doy la voz, Víctor, yo poco más puedo decir. Pues nada, muchas gracias. Me gustaría comenzar recordando un poco al primero que lo nombra. Ya hablamos de él en el primer episodio. El historiador Nennius, en el siglo IX, en el 800 y pico, es el primero que define como un caudillo guerrero que lucha contra los invasores bárbaros de Britania, anglos, frisios y daneses. Sabéis que los daneses eran los jutos, venían de la península de Jutlandia. Se les llamaba también jutos daneses o hijos de Juta. Eran conocidos también por los britanos. Pero bueno, una cosa que no comentamos es que cuando Nennius lo describe, también describe un personaje un poco fantasioso. Dice que participa en 12 batallas y en una de ellas afirma que llega a matar a 960 guerreros enemigos él solo. En otra de las batallas es capaz de ganarla gracias a que iba sosteniendo a hombros una imagen de la Virgen María. Bueno, ya da una idea de que está describiendo un personaje mítico o, bueno, o con tintes fantásticos. En todo caso, como ya hablamos de ese Arturo histórico, nada, comentar que luego sí que hay algún otro historiador de la época, o un poquito más tarde, William de Malmesbury, en el siglo XII, en 1125, también escribe la gesta de los reyes de Inglaterra, Gesta Regum Anglorum, y también lo nombra. La verdad es que intenta poner algo de cordura en lo que es el Arturo histórico. Y, por ejemplo, él afirma que Arturo llevaba una imagen de la Virgen en su escudo, no dice cuántos enemigos mata,
en fin, intenta revestirlo de algo más de historicidad. Pero, como ya comentamos, el historiador y el verdadero padre de Arturo va a ser Geoffrey de Monmouth, que es un clérigo de origen galés que escribe en el siglo XII también. De hecho, su crónica es de 1130 y me parece muy significativo que justo en un siglo, o sea, de 1130 a 1230, es cuando todo el mundo literario artúrico coge forma y queda casi prácticamente ya definido. Después de siglos, porque posiblemente desde el siglo V hasta el siglo X-XI, ese mito ha estado por ahí en la tradición oral. Hay algunos cuentos galeses, pero es justo en ese siglo que va del 1130 al 1230 cuando se produce una cantidad de obras literarias ingente que dan forma al mundo artúrico. Nennius habla de lo que él cree que es un personaje histórico, ¿verdad? Sí, sí. Nennius es de origen galés también, entonces él recoge esa tradición. Claro, las dudas históricas que hay, y esto creo que lo dijimos, es que, a ver, si Arturo se supone que es un personaje de finales del siglo V y principios del siglo VI, Nennius escribe 300 años después, largos. Claro, no hay mucho testimonio escrito de aquella época y en aquel lugar, pero sí que hay historiadores como Beda, el Venerable, o Gildas, que son de aquella época y no lo nombran. Algunos estudiosos dicen, hombre, esto es porque no tenían acceso a la tradición galesa, porque Beda era sajón y Gildas realmente no estaba haciendo un libro de historia, estaba haciendo un sermón para sus contemporáneos. Y bueno, en fin, siempre es sospechoso que no haya ningún testimonio histórico de ningún autor hasta 3 siglos después. Pero, eh, ah, eh, efectivamente, Nennius creía estar hablando de un personaje histórico, pero Geoffrey de Monmouth también. Él escribe una crónica muy fantasiosa, pero lo interesante de todo esto es que todo el mundo la tiene por histórica y se piensa que el rey Arturo descrito ahí es histórico, pero no es que lo tengan por histórico en el siglo XII, hasta el siglo XVI se tiene por algo histórico. Y es muy, muy curioso, y esto lo quería comentar. Felipe II llegó a ser rey consorte de Inglaterra porque estuvo casado durante unos años con María Tudor. Cuando se casó, inicialmente se casó por poderes, en el acto simbólico se incluía una fórmula que decía que si el rey Arturo volvía a Inglaterra, pues él dejaba de ser rey. No está mal, no está mal. No está mal. Te da una idea de hasta qué punto se tenía por histórico todo aquello. Curioso que posiblemente eso que dices, que en el siglo XVI todavía se creía que esto era historia, la confusión que tenemos todavía ahora, alguna gente, pero el rey Arturo no existía de verdad, es historia, es ficción, eso que todavía tenemos ahora que ronda un poco sobre nosotros, venga ya desde ahí, ¿no? Es heredado un poco. Sí, de hecho, los historiadores aún no se ponen de acuerdo. Han intentado demostrar de manera fehaciente que ha existido, pero registros, digamos, o restos materiales no se pueden encontrar de aquella época, o si se encuentran, nunca van a ser determinantes. Al contrario de lo que yo pensaba, cuando investigué un poquito, parece que ahora la idea principal es pensar que sí, que es un personaje realmente mítico. Pero bueno, eso no le quita un ápice a la fuerza de su historia literaria y de todo su mundo. Fuentes en las que bebe Nennius, ya lo hemos comentado antes, of the record, ¿no? Él se basa en los poemas galeses. Por ejemplo, en el Egadawin se hablan de los 300 guerreros escogidos de Arturo. Entonces, vaya, justo 300, ¿no? Imagino que cualquiera que nos esté escuchando dirá, anda, 300, ¿no? Como en la película, como los espartanos, como las... Ya te hace pensar que, en fin, hay ciertas cosas que fueron pasando de una parte del continente a otra, ¿no? Ciertas leyendas que se generaron en Grecia, por ejemplo, y al final acabaron en Britania y han terminado empapando.
y que el Nennius pues era un poco como Tolkien, ¿no? Que bebía de muchas fuentes y dio lugar a una historia pues curiosa. Es que Sí. si no lo sueltas, no paras, ¿no? Sí, se nota mucho. No, pero pueden beber o puede ser una técnica, sí, consciente de decir, bueno, voy a utilizar referencias al mundo clásico, como veremos ahora en un momento. De hecho, Monmouth lo hace. Antes de hablar de Monmouth un poquito más, quería dar un poquito de background, de fondo histórico, ¿vale? Porque, ¿qué pasa desde que escribe Nennius en el 800 y pico hasta el 1135? Bueno, pues quizá seguramente os sonará que en 1066, en la batalla de Hastings, Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, conquista Inglaterra, ¿vale? Pequeño inciso, porque me parece muy curioso, Normandía, como su nombre indica, está fundada por los normandos, o sea, los hombres del norte. De hecho, el primer duque de Normandía, pues es un vikingo, es un hombre del norte que supongo que en vez de ir saqueando e invadiendo, pues llega a un acuerdo con el que era entonces rey de Francia y se queda en esa zona. Este primer duque de Normandía era Hrolfganger, que me hace mucha gracia porque ese Hrolf original al castellano ha pasado a ser Rollón, es un nombre muy curioso. Y lo de Ganger era porque era Rollón el caminante o el errante. Y es que era un tío de 2 metros y 140 kilos que no encontraba ninguna montura, entonces tenía que ir andando. Bueno, pues este señor y luego sus descendientes gobiernan este ducado de Normandía y un descendiente suyo, Guillermo, estaba emparentado con el último rey de Inglaterra, Eduardo el Confesor, y también era hijo ilegítimo del duque de Normandía. Entonces tenía 2 apodos, Guillermo el Bastardo y Guillermo el Conquistador. Ninguno de los dos le gustaba. El primero, obviamente, no le hacía mucha gracia y el segundo tampoco, porque él decía que no estaba conquistando, sino tomando lo que era suyo por derecho de familia. En todo caso, los normandos toman la isla, se hacen con el control de la isla de Inglaterra y es muy curioso cómo lo enfoca Geoffrey de Monmouth. ¿Por qué? Porque Normandía está en la parte de Francia que es la Bretaña, la armórica romana. O sea que esa Bretaña realmente estaba poblada por un pueblo celta que se podía considerar familia de los celtas que habían en la isla. Pero una cosa, ¿estamos hablando que actualmente esa parte está en Francia o está en la isla de Inglaterra? No, claro, Normandía está en Francia. Vale, vale. Y Armórica también, claro. Es la misma región aproximadamente, según tengo entendido. Entonces Monmouth lo que dice es, no es que nos hayan conquistado los normandos, sino que la conquista sajona fue un paréntesis y gracias a los normandos, nuestros primos celtas bretones vuelven a gobernar en la isla. Entonces es curioso cómo lo enfoca y, bueno, obviamente como se hacía con todas las obras que se escribían en aquella época, Monmouth la dedica a su rey en aquel momento y otra de las técnicas que utiliza para agasajar a su rey es hacer entroncar la estirpe de los reyes y la tradición de los reyes de Britania con lo que hablábamos antes, los héroes del mundo clásico y los hace descender del mundo clásico. ¿Por qué? Porque lo primero que se inventa es que el primer rey de Britania y que le da nombre a la isla es Bruto, bisnieto de Eneas, héroe de Troya. Bruto se supone que llega allí, conquista la isla y le cambia el nombre. En vez de Brutania, bueno, Britania, poco más o menos. Nada, es una técnica que los monarcas de la época pues le pueden agradecer porque de esa manera su linaje o la justificación de su poder viene desde el mundo clásico. Quiero añadir una cosa, Víctor. Todo esto que has comentado de la conquista de Guillermo el Bastardo
Inglaterra, al final, en el mundo del cine en los años 50, dio lugar a unas cuantas películas clásicas, ¿no? Interesante es que hablan de un conflicto entre los sajones, ¿no? Que eran los que ya vivían en Britania, que debe ser los que habían llegado después y habían sustituido a los celtas, ¿no? Los que habían ganado a los romanos, ¿no? Y Exacto. ese tipo de gente, y los normandos. Ese conflicto pues se ve, por ejemplo, en películas de los años 50 como Ivanhoe o Ujú, Coraza Negra. ujú. Simplemente añadir esto. Y toda la historia de la conquista de Britania, parte de Guillermo, ¿no? Y la derrota del rey sajón se muestra en un tapiz que es el tapiz de, es que no sé cómo se pronuncia exactamente, Valle, me Valle, parece que es, ¿no? el tapiz de Valle. O de la reina Matilde, que en fin, utilizaron a cortesanas sajonas, que se ve que eran rehenes o algo así, y les hicieron hacer una especie de artículo periodístico, pero en plan de dibujos en un tapiz, ¿no? Para recordar, Novela gráfica. sí, correcto, novela gráfica, para recordar la victoria, ¿no? Y Sí, bueno, sí, y su sí. propia derrota. Sí, sí, sí. Además, el tapiz de Valle es algo, es monumental. Tiene, no sé si son 50 o 60 metros de largo y es un testimonio único porque además está bordado con un realismo. Se pueden ver los anillos de las cotas de malla de los guerreros. Es que se puede ver exacto cómo eran los barcos, las batallas. Es un documento excepcional. Yo lo Y descubrí a raíz de ver Cosmos, uno de los capítulos de la serie de Sagan, ¿eh? sí, Él relata, y te lo enseñan además, que hay una estrella fugaz pintada, ¿no? el cometa Halley. Sí, exactamente, ¿no? Y lo utiliza para eso, para hablar del cometa Halley. Es buenísimo. A mí me causó mucha impresión saber que, por ejemplo, ese tapiz estuvo a punto de ser hecho jirones para adornar unas carrozas en un desfile durante la Revolución Francesa o los años que siguieron a la Revolución Francesa. Esa revolución que trajo tanta luz y tanta civilización al mundo estuvo a punto de destruir eso, porque claro, ¿qué era eso? Un montón de telas asquerosas guardadas en una iglesia aún. O sea, peor me lo pones. Trapo viejo hecho por británicos, tío. Ay, ay. Sí, pero algo del mundo viejo que debía ser destruido. Bueno, pues gracias a Dios que no me acuerdo quién fue, si el abad de la iglesia o alguna otra persona con 3 dedos de frente que impidió que fuera destruido. Nada, volviendo, si queréis, volvemos al contexto histórico porque era ese. Ya hacía, digamos, pues unos 80 años, ¿no? que había sido conquistada la isla por los normandos y Monmouth utiliza su obra un poco para darles empaque y dejarlos bien. La obra de Monmouth es la crónica de todos los reyes, ya digo, desde el supuesto primer rey de Britania, que sería Bruto, hasta el último. Él llega, digamos, al sucesor de Arturo. Digamos que él se queda, sus crónicas quedan en el siglo VI aproximadamente, y es significativo porque a lo que es Arturo le dedica una quinta parte de lo que es toda su obra. Si su obra son 15 libros, bueno, le dedica el 8, el 9 y el 10. Y ya comentamos que incluye un montón de los elementos de la leyenda, o sea, la concepción de Arturo por parte de Uther Pendragon. Está Merlín, ya aparecen los caballeros, aparece la reina Ginebra, la espada Excalibur, la lanza también, que no tenía constancia, pero la lanza de Arturo se llama Pridwen, aparece la batalla de Camlan, en la que lucha contra Mordred, y bueno, incluso aparece el tema de que Arturo es el rey que fue y será. De Galfridus Monemutensis, que es Geoffrey de Monmouth en latín, comentar poco más, que él es el que empieza a perfilar a Arturo como un rey ejemplar y ya empieza a poblar su corte de caballeros paladines, defensores de la justicia. Eso será tenido en cuenta y ya novelado, y ya dejamos entonces la historia y pasamos ya a la literatura, por otro señor, un poeta, un clérigo francés llamado Robert Bass, que trabajará en la corte de Enrique II Plantagenet y que será el autor de Román de Brut.
Vale, antes de hablar del Román de Brut, a comentar un poquito Enrique II, quién es. Enrique II se casó con Leonor de Aquitania. Yo creo que a más de uno le sonará esta Leonor. Ella había estado casada con el rey de Francia, con Luis VII, y luego, bueno, casó con Enrique II Plantagenet y sus tierras, las tierras, el reino de esta pareja, la verdad es que eran muy extensas, abarcaban desde Irlanda hasta el sur de Francia y los Pirineos. Y bueno, Leonor, creo que lo comentamos en el episodio primero, era nieta de un rey trovador, del primer trovador, Guillermo IX, y fue madre de Ricardo Corazón de León. Y bueno, también fue madre de María de Champaña, que al igual que Leonor, en sus cortes alentaron las artes, la creación literaria, la música y el refinamiento. Entonces, este hombre, el Robert Bass, lo que hace es traducir, ¿vale?, la obra de Geoffrey de Monmouth, porque el latín no era muy bien entendido en la corte. En la corte se hablaba entonces francés y provenzal. Y claro, al traducir lo que hace es reelaborar y novelizar. A ver, estamos en el siglo XII, la novela como tal no existe. La prosa como nosotros la entendemos aún no existe. Las novelas, o lo que se llama entonces román, que por ejemplo en alemán ahora mismo novela todavía se dice así, román. Esos román están escritos en verso. Es un poco chocante, pero dices, bueno, es una novela, pero está escrita en verso. ¿En qué se diferencia de...? Sí, se diferencia de lo que había antes, por ejemplo, los cantares de gesta, que también eran en verso, pero estaban pensados para ser cantados. Estas novelas en verso, en pareados, al igual que las de Chrétien de Troyes, que comentamos en el episodio pasado y que ahora volveremos a hablar también de él rápidamente, están escritas en verso y están pensadas para ser leídas y escuchadas, ¿vale?, en la corte. Entonces es algo bastante interesante. Al principio, digamos, la prosa no sabe cómo expresarse, porque si tú quieres hacer poesía, tiene una serie de reglas muy claras que puedes seguir, pero para hacer prosa al principio, digamos, los autores no sabían cómo abordarlo y bueno, empiezan así. Empiezan haciéndolo en verso, pero con versos muy sencillos. ¿Quieres decir que en vez de juntarse para ver la tele, se juntaban para que les recitaran poemas y cantares de caballeros y cosas por el estilo? Efectivamente, efectivamente. De hecho, eso lo iba a comentar antes, que tanto en el siglo XII como luego en el XIV y en el XV no había Netflix, no había series con muchas temporadas que ver, no No había estaba Juego de películas, Tronos. no, tampoco tenías trilogías ni películas de 4 horas. Así que lo que había era, pues, hombre, sí, los trovadores te podían cantar sus composiciones y si no, lo que te molaba eran historias que duraran y duraran y duraran y duraran y que fueran de miles y miles y miles de versos. Pero bueno, ahora en el siglo XII todavía estamos un poquito al principio de eso. Y este clérigo de la corte de Enrique II quiere dedicarle su obra al rey y el rey está muy interesado. El rey ve en esa obra la posibilidad de hacer mucha propaganda, porque hay muchos paralelismos. Él ve muchos paralelismos entre Arturo y entre su persona. Por ejemplo, Arturo derrota a los sajones, de hecho, hasta derrota al emperador de Roma. Y el paralelismo es ahí, bueno, pues los normandos derrotaron a los sajones y reconquistaron la isla para los bretones. La corte de Arturo es moderna, es cortés, refinada, atrae a caballeros de todo el mundo. Y ese es el modelo de corte que Enrique y Leonor pretenden construir. Además, es una corte universal. No le importa que vengan caballeros del extranjero, siempre que vengan atraídos por ese refinamiento y por esa cultura. Se suele decir mercenarios, ¿no? A ver, los mercenarios trabajan por dinero. En la corte vas por el prestigio y por el honor y por ganar gloria. Está muy bien ese tema porque en los libros de caballerías jamás se habla de dinero. Jamás. O sea, un caballero andante, por su estatus social, todo el mundo le va a recibir y le va a agasajar
Pues si eres el dueño de un castillo, le honrarás con todos los honores, le darás de cenar, lo alojarás todo el tiempo que quiera estar. Si eres un abad, lo mismo. Si eres un ermitaño, pues compartirás la humilde escudilla que tengas con el caballero simplemente por ser quien es. Como si tuviera una tarjeta habla metida debajo de la armadura, ¿no? Más o menos. Totalmente. Yo he de corregir a Víctor. Hay un libro de caballerías en el que se habla de dinero completamente y todo el rato. Don Quijote de la Mancha. Hombre, pero es que ya no es un libro de caballerías, por ¿No? supuesto. ¿Cuál es la diferencia entre, bueno, vale, hay una diferencia evidente, ¿vale? Entre la literatura del siglo XII y el Quijote, eso está claro. Es el libro que mata a los libros de caballerías. Es un libro que dice, pero ¿os dais cuenta de lo que son las caballerías aquí tan románticas y tan idealizadas que estáis escribiendo? Ese es Sí. su grandísimo mérito. Nada, estaba comentando un poco cómo Enrique quiere hacer propaganda de su propia corte, aprovechando los paralelismos con la corte del rey Arturo. Otro paralelismo que tiene es que Arturo se apoya para gobernar. Bueno, es un rey fuerte, ¿vale? Eso lo primero. Entonces, como quiere ser Enrique, no depender de señores feudales. Y se apoya para gobernar en caballeros nobles y justos. No como otros reyes, como el rey de Francia, Luis VII, y otros que se apoyan en la plebe, burgueses y gente de baja ralea, pues que no son dignos de formar parte del gobierno, ¿vale? Esos serían gobernantes como más maquiavélicos y bueno, Enrique pues sería algo con una mayor clase. Entonces, en este marco, Robert Bass traduce, noveliza la obra de Geoffrey de Monmouth, la parte dedicada a Arturo. Este hombre ya había escrito el román de Roux, creo que es el román de la Rosa, también para agasajar a su rey, a Enrique II, y pues unos años después, en 1155 aproximadamente, escribe esta obra, ya como os decía, en verso, 15.000 octosílabos, o sea, no está mal. Creo que esto lo comentamos. Aquí ya introduce la tabla redonda, que es un elemento básico de la leyenda del rey Arturo, que no se sabe muy bien de dónde viene, ya dijimos que podía tener un origen celta, y que luego será aprovechada cuando el mundo artúrico pegue un giro místico y religioso y aparezca el Santo Grial, pues esa mesa pasará también a tener otro sentido, que ya dijimos que iba a ser como la heredera de otras mesas muy conocidas a lo largo de la historia, como la de la Última Cena. De la obra de Robert Bass, comentar que está llena de cortesía, de aventuras, de magia. Merlín es un personaje importante y ya no tenemos, digamos, rastro de ese Arturo Guerrero que inicialmente en los inicios del mito pues podíamos encontrar. Esto es algo que les gustará también mucho a la clase de los caballeros, que el rey Arturo, como comentamos, ya es pintado aquí como un primero entre pares, un primus inter pares, que no es más que los demás, aunque bueno, sabe estar en su papel de soberano y es muy curioso porque una de sus atribuciones es la generosidad. O sea, claro, los reyes son Lo ideal personajes para un rey poderosos, si uno es noble, claro, perfecto. ricos y claro, ¿cuál es su obligación o lo que se espera de ellos? Pues que tengan la mano ancha y estén dispuestos a dar y también a premiar a los buenos caballeros. ¿Lanzarote del Lago es de esta época o es anterior? Lanzarote del Lago no está presente, creo, todavía en el román de Brut. Es posible que sí que en la tradición existiera, porque todos estos personajes se ve que ya han tenido su vida anterior en el folclore, pero según tengo entendido es Chrétien de Troyes el que le da empaque y el que lo convierte en un verdadero héroe. Todas las figuras de los caballeros, me imagino que en esta época es cuando toman preeminencia, ¿no? Porque si nos estás diciendo que se apoyan el mito en los caballeros y que, claro, ahí los nobles eran unos interesados y que, bueno, que el rey de turno también lo era, ¿no? Porque ya nos has dicho que el origen de Arturo en Francia es la propaganda.
bueno, propaganda encubierta, ¿no? Sí, digamos que lo aprovechan. Estaba ahí. Era un material literario que tenía gancho, que tenía fuerza y lo que aprovecha el poder es esa fuerza y ese interés artístico para barrer hacia su casa. No, sí, la verdad es que las letras siempre han interesado a los poderosos. Ya Sí. desde miles de años antes de Cristo, los faraones egipcios eran expertos en eso, en la propaganda y el autobombo y en escribirlo por todas partes y que se viera bien grande y bien Eh, bonito. exacto, exacto. Y Hay cosas que no eh, cambian, ¿eh? ya. Luego, digamos, en el mundo moderno, pues sí que ya ha habido, al final el artista despertó como el que tenía que criticar al poder. En el mundo moderno tenemos Twitter, o sea, No, bueno, lo que iba a decir es que en el mundo moderno, parece que artista es el que está con el poder. Y dices, pero ¿dónde han quedado los que criticaban realmente al poder y iban en contra de todo? Pero Yo me bueno, sé de uno, a ver, que además seguro que nos está escuchando siempre en contra de todo, a ver si digas quién es, Víctor. Siempre en contra del poder, él siempre está como el 10º hombre. ahí está. creo que sé por dónde vais. Bueno, continúa, por favor. Pues nada, yo del Román de Brut realmente había terminado ya. Bueno, igual comentar así de pasada que este Román de Brut, que está en francés, como ya dijimos que es un poco irónico que este personaje Arturo, que es la quinta esencia de la tradición inglesa, pues bebe de muchas fuentes y fue francés, digamos, durante mucho tiempo. Estaba ubicado en Inglaterra, pero sus obras se escribían en francés. Sí que hubo un poeta en lengua sajona, Layamón, que hacia el 1200 vuelve a traducir el Román de Brut al inglés. Y bueno, pues es un bonito ejemplo de que la Iglesia sí va pasando de un sitio a otro. Es como una especie de tenis de idiomas. Pues después de terminar con este hombre, el siguiente paso para el mundo artúrico, paso de gigante, es el de Chrétien de Troyes. Estuvimos ya comentando, hablando de él en el primer episodio. Bueno, pues aunque sea a riesgo de repetirnos un pelín, comentar que él vive y trabaja a finales del siglo XII, escribe sus obras pues en 1160, muere en el 1190, escribe El Caballero de la Carreta, donde le da protagonismo a Lanzarote, Lanzarote del Lago, es el mejor caballero del mundo y además su amor incondicional e incontestable por la reina Ginebra hace que afronte no todos los peligros, sino también las más grandes humillaciones, que es, por ejemplo, subirse a una carreta, que es el motivo y el que da título a la novela. Subirse a una carreta era lo peor, porque en las carretas iban los condenados, era un escarnio absoluto. Pero bueno, en la narración hay un momento que él se dirige a rescatar a la reina Ginebra, si no recuerdo mal, y tiene que subirse a una carreta porque no tiene caballo o, bueno, o se ve forzado a ello y bueno, no tiene ningún inconveniente en hacerlo si es por su amor verdadero. Las novelas de Chrétien de Troyes vuelven a acentuar el aspecto caballeresco y del amor cortés del mundo de Arturo. Y los caballeros que protagonizan sus novelas pues son verdaderos modelos. Aparte de Lanzarote, que ya comentamos, también está Ivaín, o que sería el Owain inglés, que es protagonista en El Caballero del León. También tenemos a Perceval, del que estuvimos hablando, que también es el protagonista del Cuento del Grial, su novela quizá más conocida. Estuvimos hablando de orígenes de los nombres y posibles significados, y la verdad es que este de Perceval, hay un estudioso, un tal J. Marx, que dice que, bueno, Perceval podría venir de Perce, relacionado con el pierce del inglés, que es atravesar, y val, el que atraviesa el valle, porque al final es el que él atraviesa el valle donde está el castillo del rey pescador y desentraña el misterio. Estuvimos comentando bastante a fondo el tema, el cuento del Grial.
y lo que veía Perceval en el castillo del rey Tullido, y esta procesión del Grial y ese misterio de que él tenía que haber desentrañado Sí, diciendo unas preguntas. ¿cuál era la pregunta, ¿no? El que dijiste, es curioso porque no se trataba de dar una respuesta, sino de saber cuál era la pregunta adecuada. Correcto. Y la gente que lo ha estudiado, la verdad es que ha visto que esto podría estar relacionado con algo tan simple como el hecho de que se piensa que Chrétien de Troyes era un judío converso, él era de origen judío, porque, bueno, en sus obras se describen muchos detalles de comercio, temas económicos, que dices, bueno, esto un cualquiera no lo puede saber. Entonces, además también por el nombre de que sea Chrétien, dice cristiano, dice, hombre, igual tenía que ponerse, o le pusieron ese nombre para decir, no, es que ahora soy cristiano y no judío. Bueno, el caso es que en la Pascua judía se ve que hay un rito en el que, digamos, la ceremonia en la casa no puede empezar hasta que el más joven hace unas preguntas muy sencillas. Y dices, qué curioso, porque este elemento parece tomado para, para Recuerda el cuento. totalmente, sí, recuerda totalmente a la historia. Y luego también esa procesión extraña de la doncella con el grial, que era esa bandeja, una lanza que sangraba, luego otra bandeja, no una bandeja profunda como la primera, sino una bandeja de plata como para servir carne. Bueno, también otros estudiosos se han dado cuenta que no sé si Chrétien de Troyes lo podría haber conocido. Él era conocedor de la antigüedad clásica porque había traducido a Ovidio, pero el caso es que en Bizancio se sabe que había una procesión litúrgica en la que se desfilaba con una bandeja, con una lanza y con algunos objetos del martirio de Cristo. Y también hay un paralelismo sorprendente con lo que describe, con esa procesión tan extraña que describe Chrétien. Nada, en su momento comentamos que la muerte sorprendió a este hombre, dejó el cuento inacabado y, y eso excitó la imaginación de los autores de manera brutal. Y creo que vale la pena comentar la cantidad de continuadores que le salieron. Claro, entonces no había editores ni derechos de autor. Entonces, cualquiera que tuviera un poco de inventiva Era podía beber en las fuentes, ¿no? podía, dice, a rebufo de Chrétien de Troyes voy a hacer una continuación y me voy a forrar aquí. A la limón de Chrétien. Correcto. Entonces, tengo aquí una pequeña lista porque a final del siglo XII, ya a principios de 1200, había aparecido pues, el Perlesbaus, compuesto en Francia, era una novela en prosa, ya con un fuerte tono religioso. Luego hay otra versión de unos años después, que es el Perceval Didot, donde es el propio Perceval también el que termina la aventura del Grial, no como en otros casos. Luego y esto es muy curioso, hay una versión galesa, que es el Peredur, que se separa totalmente de lo que es esa tradición mística y convierte la historia del Grial en una venganza familiar, en una vendetta familiar. Y sí, es algo muy curioso. Y esto puede estar relacionado con el verdadero origen del Grial, porque tanto Chrétien de Troyes como Robert de Boron, que también escribe después de Chrétien sobre el Grial, hacen referencia a una obra original, una anterior, perdida, que les habla del Grial. Dices, hombre, pues a lo mejor era otra cosa y unos lo interpretaron de una manera, digamos, eso, como algo místico y algo relacionado con Cristo, y otros lo relacionaron como una historia de venganzas familiares, que es el caso del Peredur. Eso, Robert de Boron también a principios del 13 escribe su Historia del Grial o José de Arimatea, que es donde él... ¿José de Arimatea? Sí, sí, sí. Sí, 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 porque él, no solo basándose en esta obra, digamos, primigenia del Grial, sino que él coge evangelios apócrifos y coge esa tradición y entonces los relaciona. Dice, vale, pues este vaso, esto que me están diciendo aquí, voy a interpretar que es un vaso místico, y voy a interpretar que es el cáliz. Y en estos evangelios apócrifos se ve que sí que se comenta que José de Arimatea recoge la sangre
de Cristo en el cáliz, luego lo guarda como una reliquia, funda una mesa del Grial, y ahí es donde Robert de Borón pues fabula y ya empieza a darle forma a lo que luego en la Vulgata toma cuerpo. Hay que decir que gracias a José de Arimatea, Indiana Jones encontró el cáliz. Sí, Sale en la peli. sí, sí, sí. De hecho, eso es ese cruzado o ese guerrero que aparece ahí, que parece que lleve cientos y cientos de años, está muy bien que aparezca ahí, porque es un elemento que se toma de la tradición. Es que aparece en las novelas primigenias, en estas primeras versiones, ya se habla de un rey que vive cientos y cientos de años alimentándose solo de lo que se le ofrece en el grial. Una hostia la consagrada, eso es lo que toma en todo el día y lo que le mantiene vivo durante siglos. Y luego en la película sale. De hecho, también en la novela de Malory aparece un rey que tiene 300 años y relacionado con esto, con el grial. Y dices, pues no se han inventado nada. A ver, para los oyentes que no lo sepan, José de Arimatea es un personaje bíblico importante porque es el dueño de la tumba donde se entierra a Cristo después de la crucifixión. Todo este comentario es fruto de mi infancia en los Escolapios. Vale. Yo tenía entendido, pero claro, que era. Sí, no, él estaba relacionado con Cristo y los apóstoles de alguna manera, era seguidor de alguna manera o estaba próximo, pero creía que era el dueño de la casa donde se había celebrado la última cena. También. Es que parece ser que era una especie como de mecenas. Cuando uno lee la Biblia católica, pues eso se ha desdibujado. El personaje histórico, entre comillas, era un hombre rico, cierta influencia y con dinero que les proporcionaba, como se diría hoy en día, el escondite, ¿no? Donde realizar ahí su tal, que bueno, luego pues se deshace de los cuerpos cuando han muerto. Pues si era el mecenas, apostó por el caballo ganador, ¿no? A largo plazo, sí. Sí. A colación de esto, quería comentar el juego de palabras, realmente muy bueno, porque, como decíamos, según la tradición, José de Arimatea recoge la sangre de Cristo, algo precioso, en el Santo Cáliz. Y luego, una de las denominaciones del Santo Grial, Sanct Grial, Sangreal, una es Sangreal todo junto, que se puede leer como sangre real. Entonces, me parece muy bien traído también eso. Todo lector de Dan Brown lo sabe. Todo el que haya leído el Código de Da Vinci, ese comentario, eso de la sangre real, ¿no? Sí, es lo que dices tú, está bien traído. Está bien traído. Y nada, sí que quería, por la importancia que tuvo luego, sobre todo en el mundo germánico, hablar de una última continuación del Perceval, ¿vale? Que es una que hace un caballero bávaro de la corte de Turingia, llamado Wolfram von Eschenbach. Y él escribe el Parzival o Parsifal, que Parsifal igual lo suena porque es la ópera que compone Wagner, ¿vale? De 1882. No, lo que hace es tomar el poema de 24.000 versos de Eschenbach, donde este hombre lo que había hecho es un poco darle una vuelta de tuerca a la búsqueda del grial, y el grial ya no es una copa, es una piedra preciosa, lapis exilis, con poderes mágicos, procura comida y bebida a todos los comensales. Esto lo hace el grial también cuando se aparece. Procura un aspecto juvenil a quien la contempla. Su peso varía según quien la intente levantar. Por ejemplo, los puros de corazón son capaces de cogerla, pero los que no, es demasiado pesada para ellos. Entonces, el Parsifal de Eschenbach tuvo mucha influencia en el mundo germánico, porque también describe una serie de aventuras en bosques tenebrosos. Hay un castillo, en el castillo de Montsalvache. Además, tiene un componente también místico, pero también de aventuras, no solo religioso. Al final, los caballeros que terminan triunfantes la aventura se casan
y luego tuvo mucha influencia en lo que era la cultura germánica. Y prueba de ello es eso, que Wagner compone una ópera pues basándose en este poema. Justamente tenía yo aquí un libro que habla sobre ello, que es el Enigma Sagrado, y habla de todo lo relacionado con el Santo Grial, con la Orden de Sion, los templarios, los francismasones, cátaros, bla, 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 bla. Que está muy bien, que si acaso luego lo dejaremos en libros de referencia, cuando terminemos el episodio lo comentaremos. Y bueno, y hablando del Santo Grial, algo que no quería dejar de decir era, bueno, que lo tenemos en la Catedral de Valencia. Que, bueno, que hay muchos candidatos a Copa del Santo Grial, pero si hay una que de verdad lo merece, es esa, porque está, aparte de los añadidos, ¿no? Aparte de los añadidos, piedras preciosas y ornamentos de metales preciosos que se le han añadido con el tiempo, sí que se ha demostrado, una doctora en historia o en arqueología demostró que lo que es la copa corresponde al siglo I en Palestina. Entonces dices, mira, que no será, pero puestos a coger una cualquiera, han cogido una que podría haber sido. A ver, yo no es por nada, pero si yo fuera el obispo de Valencia, yo estaría tentado de coger esa copa y pegarle un traguito de algo. No es por nada, por si acaso, oye. Hombre, sí, ¿no? O sea, cuando dan misa, el cura bebe un trago de vino de ahí. O sea que podemos comprobar cuántos años vive. De ahí, de esa copa, no me lo creo. No me lo creo. Sí que se utiliza en ocasiones especiales, creo. Creo que, bueno, no lo sé. No sé si el Papa la utilizó en su última visita. Ah, por eso está tan joven y tan mozo, claro, tío. Ahora lo entiendo todo. ¿O fue el anterior? El Fue el anterior, anterior, fue el Benedicto. anterior. Por eso Pero, bebió y ya se exilió y dijo, bueno, pues ya le dejo la faena a otro y yo me claro, voy a vivir a Y la yo ya he vida hecho lo loca. mío. yo tengo una duda. Francisco tiene 84 años. ¿Quién vivirá más? ¿El Papa de ahora o el emérito? Si Podríamos muere echar una antes porra. Francisco, ¿el emérito volverá a ser Papa? Esa pregunta tiene una respuesta muy fácil. Depende de la cantidad de veces que Francisco beba de la Copa de Valencia. Si bebe más veces ¿Que que Benedicto? Benedicto, a ver, es como cuando jugábamos al vampiro. Cuando uno chupaba sangre de vampiro iba haciendo degeneración. Cuanta más chupabas, de sangre, ¿vale? Menos generación tenías, pues aquí es igual. Aquí cuanto más te tutees con la copa, me imagino que más relación tienes con ella y por lo tanto te vuelves menos mortal y más... Sabéis que los nazis estaban locos con estas cosas y estuvieron buscando el Santo Grial, pero en el santuario de Montserrat. O sea, no sé exactamente qué tradición iban siguiendo, pero estaban un pelín descolocados. Pero bueno, también hay historias sobre esto. Es igual, tío. O sea, se nos confunde muy fácilmente, ¿eh? El otro día en la tienda un madrileño me dijo que, es que claro, como los valencianos éramos medio catalanes, o sea, que por ahí pensarían los alemanes aproximadamente lo mismo y les haría la jugada pues como les haría. Hombre, yo lo admito en tanto que también nos digan que somos medio aragoneses. Entonces ya me doy por satisfecho. Bueno, no sé, si queréis, continuamos un pelín con el Santo Grial, solo un pequeño apunte de la mano de Robert de Borón, y ya pasamos a la Vulgata, a la Vulgata artúrica. Robert de Borón es un caballero francés que tenía, sé que, vinculaciones familiares con Inglaterra y que estaba muy atraído también por todo el mundo artúrico. Y lo que él quería era escribir un ciclo completo de la historia de Arturo, comenzando con el Grial, relacionándolo con el Grial, ¿vale? Entonces, realmente lo que pasa es que él lo proyecta pero nunca lo escribe. Él llega a escribir este José de Arimatea o Historia del Grial y llega a escribir algo de su Merlín, pero bueno, se conservan 500 versos, o sea, también poca cosa. Pero claro, su idea era continuar con Arturo. Estamos hablando de finales del siglo XIII, principios del... No, finales del siglo XII, principios del XIII, 1200 y poco. Y bueno, entonces llegamos ya, como os he dicho antes, 100 años, en 1230, es cuando sale a la luz, todavía no se publica porque no hay imprenta, pero sale a la luz lo que es conocido como la Vulgata artúrica, que es el primer ciclo que
cuenta la historia con todos los elementos tal como la conocemos. No se sabe muy bien quién la ha hecho. Tradicionalmente se le atribuía a un tal Walter Map, que era archidiácono de Oxford, pariente de Enrique II, pero eso es falso porque este hombre muere en 1210, o sea, 20 años antes de que el manuscrito salga a la luz. Hay teorías que dicen que incluso la propia Leonor de Aquitania había patrocinado este proyecto desde 1194. No está claro, no está claro quién lo ha hecho. Está claro que han sido varias manos, que la parte principal, que es la de Lanzarote, la ha escrito la misma persona, que se hizo bajo los auspicios de un arquitecto. De hecho, esta obra es tan compleja que un estudioso la compara a la construcción de una catedral y por eso habla de arquitecto. Jean Frappier es el que hace esta comparación. Y bueno, por otro lado, tampoco es descabellado que los autores de esta obra quisieran permanecer en el anonimato porque su parte mística, digamos, es un poco demasiado mística y va por unos vericuetos que incluso la propia Iglesia al final termina rechazando. Herético, ¿no? Sí, exacto, porque se están apoyando, a ver, sí, para su creación literaria, pero se están apoyando en evangelios apócrifos y están yendo por un sitio que al final la Iglesia dice, mira, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, sí, pero todo esto lo rechazamos 100%. A ver, no lo rechazan todo porque, sobre todo cuando llegamos a la parte del Grial, se convierte en un panfleto religioso totalmente imbuido de la ideología de Bernardo de Claraval y de toda su teología, ¿no? Ideología, de toda su teología. Pero bueno, el caso es que sí que hay cosas que son un poco demasiado místicas, que las dejamos en el terreno de la novela y que la Iglesia rechaza. Ha habido un giro aquí, porque lo que había antes, ¿no? Era algo que tenía cierto componente de autobombo del rey, ¿no? Incluso de propaganda política, o bien, por lo que has ido contando, se indicaban cosas, ¿no? Que favorecían a los nobles y tal y cual. Y ahora esto ha girado hacia un contenido más religioso. Sí, no. Sí que gira, como creo que ya dije, los monjes cistercienses secuestran una parte de la historia, pero es una parte relativamente corta, que no tiene mucho peso. Sí que hay un momento, que es la historia del Grial, que es dentro de la Vulgata, que podemos decir que tiene 5 partes, pues hay una que peso eclesiástico es muy grande. ¿Es posible que un copista la cogiera por banda y añadiera cosas por su cuenta? O bien porque un superior le dijo, ¿y por qué no lo hacemos así? Que queda mucho Sí, mejor. de hecho, una teoría de quién fue el autor de esto, o los autores, dicen que fueron monjes. O sea, sí que las primeras partes, pues igual las dejaron más o menos un poco como estaban, reelaborándolas, complicándolas, porque ahora veremos que, bueno, es bastante complicado. Los monjes reelaboran o se apropian sobre todo de una parte. Pero lo que es la parte más larga, ya te digo, son 1600, a lo mejor 2000 páginas, sigue siendo fiel al mundo de las caballerías y sigue mostrando a los caballeros como los grandes valedores. A ver, son 1200 páginas de un libro muy grande, o es que era tipo letra de los que estaban ahí escribiendo que son estas grandes. Vale, pues no, la letra es pequeña, joder. Sí, esto es uno. Aquí están pues algunos otros y la verdad es que no tengo la historia del Grial. La historia del Grial no la he conseguido, o en su día no la conseguí cuando estaba obsesionado con Arturo y bueno, me falta, pero sí, es una obra de escuchar durante horas y horas y meses y meses y meses y meses. Pero bueno, no es la única, o sea, es lo que se estilaba en la época, ¿eh? O sea, les gustaban obras de ficción que pudieran disfrutar durante literalmente meses. Aunque ya nos vamos unos siglos después, pero los viajes a América, ¿vale?
pues Colón parece ser, está documentado que se llevaba el Amadís de Gaula. Yo tengo ahí una edición de bolsillo del Amadís de Gaula que son 1300 páginas. Y claro, era porque si te pasabas 2 meses en el barco, que no había tele, que no había mujeres, que no había compact disc ni MP3, bueno, pues voy a leer. Y bueno, el Amadís de Gaula es uno, ¿vale? Pero como tuvo éxito, pues luego se hicieron continuaciones con su hijo, las Sergas de Esplandián. Esplandián es el hijo de Amadís, y no sé si son 7 volúmenes. Ya no sé lo largo que es ni lo que ocupa. Pero bueno, son ejemplos de lo que se estilaba entonces. Pues si os parece, hablamos de la Vulgata. Es que hablábamos de una catedral. Con esto de las caballerías hay aventuras entrelazadas y de hecho lo llaman así, entrelazment. Lo han llegado a calificar de selva de aventuras. Es un continuo no parar. El caballero sale de aventuras y continuamente, como si fuera una partida de rol, con un director de juego cabrón, continuamente están encontrando doncellas que necesitan ayuda, caballeros que les desafían, castillos encantados, etcétera, 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 sin parar. Y no solo él, sino sus compañeros que también han salido, o varios compañeros. Entonces hay varias tramas que se desarrollan a la vez. Es bastante complicado. Y encima, para añadir a esto, como estamos al principio todavía de lo que es la prosa, el autor, hay algunos personajes que les pone nombre y a otros, a otros personajes no les pone nombre. Simplemente es la dama que el caballero no sé qué había encontrado en el bosque. ¿Me quieres Oiga, decir que la Vulgata artúrica ya es prosa? correcto. Sí, 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 ya no estamos. Sí, Estábamos hablando hasta ahora novelas en verso. de romances y de Sí, sí, novelas. sí, sí, sí. Pues aquí ya es prosa de verdad, porque ya, digamos, han empezado a aprender y se han dado cuenta de que pueden escribir y contarte una historia sin tener que hacer que rime. Y bueno, en la parte de la Vulgata también es llamada el ciclo de Lanzarote el Grial, porque son, digamos, sus bases. En la parte de Lanzarote hay 400 personajes con nombre y otros 400 personajes sin nombre. Eso, lo comparan con esa selva de aventuras, la comparan con una tracería gótica, ¿vale? Esas bóvedas góticas que están llenas de nervaduras que se entrelazan unas con otras. Y aparte, no son solo las aventuras, hay también muchas digresiones morales. O sea, muchas veces se nota que hay alguien ahí con un gran sentido de la moral que aprovecha tal para hablarte, darte un sermón, o bien teológico, o bien sobre cuál es el cometido de la caballería, o sobre el amor. No son solo aventuras, sino encima añadido estas digresiones morales que pueden ser bastante largas. Tiene como moralejas, ¿no? O incluye como lecciones, digamos. Sí, 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 sí. Entonces, a ver, rápidamente. Estas partes de la Vulgata, una es la historia del Santo Grial, que la verdad no la conozco, no la he leído, pero se basa en lo que ya había escrito Robert de Borón, habla de los apóstoles y salen, después de la muerte de Cristo, salen a predicar, y ahí hay como una especie de paralelismo entre o con los caballeros de la tabla de redonda que también salen de aventuras. Y luego viene la parte de Lanzarote, que narras principalmente la vida de este caballero, que es espejo de la caballería. Desde que nace, o sea, de hecho empieza con su padre, que es un rey de Francia, que está exiliado porque el rey Claudas ha invadido sus territorios, el rey muere de pena, la reina pare en aquel momento en un bosque, el niño se salva, pero bueno, desde que es un niño, nace, crece, lo nombran caballero y luego es cuando empieza a realizar todas sus gestas. Una cosa que quería comentar, que a vosotros jugadores de rol os gustará, es que la estructura narrativa la han definido como, o que utiliza la quest, la búsqueda. Siempre hay una misión. Entonces dices, mira, pues como en los juegos de rol. De hecho, Middle Earth utiliza el modo de juego quest. Bueno, hay juegos de rol, no sé si os acordáis, ¿era Hero Quest? No, Sí. Hero Quest era un juego de tablero, no sé, pero estaba relacionado con Pues aquí siempre hay algo que hacer. Hay alguna misión o hay algún mal que deshacer
la aventura es un modo de vida. O sea, de hecho, quedarse en la corte o quedarse mucho tiempo al lado de tu amada es malo. O sea, no te lo puedes permitir. Para que los oyentes no se entiendan, por si no están muy metidos dentro de lo que son juegos de rol, solo tenéis que ver The Mandalorian. Cada capítulo es una búsqueda de algo, ¿vale? Pues aquí lo mismo, un caballero sale y sale a la aventura, a ver, además, sobre todo en Mallory lo veremos, se batalla y se justa y se pelea por cualquier motivo. O sea, los caballeros están deseando encontrarse para pelear por cualquier motivo. Dice, pero ¿cómo os llamáis? Pues no os voy a decir mi nombre. Pues entonces tendréis que ajustar conmigo. Y ya está, ya es suficiente. O quiero pasar por este bosque. No, no pasaréis si no ajustáis conmigo. Bueno, vale, pues vayamos a ello. La peli de Excalibur, de la que hablamos en el programa anterior, yo creo que, si no recuerdo mal, Arturo y Lanzarote se encuentran y luchan a muerte prácticamente porque Arturo quería cruzar un puente y quien custodiaba el puente era Lanzarote. Sí, sí, Y sí. le decía que para pasar el puente tenía que pasar por encima de él, vamos. Sí, 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 Pero sí, porque sí, o sea, porque me apetece pelearme. sí, es así. Y al final, pues en esos combates, el caballero vencido le ofrece su vida los más nobles ofrecen su vida porque están dispuestos a morir por su honor y ya está. Además, es muy curioso porque el caballero que vence dice, si es también un caballero noble, al derrotado le dirá, vale, no tenéis que hacer nada, simplemente coger vuestras armas, ir a la corte, presentaros ante la reina y decir que el caballero tal os ha vencido. Y ahora estaréis, digamos, bajo la custodia de la reina tal, o sea, su amada. Es muy curioso porque es como si fuera un juego. Te he pillado y ahora, pues como te he pillado, tienes que ir a la base y te quedas allí ya y ya no puedes jugar más. A que te hagan el chiquichac, tío, era eso. Chiquichac, ya Sí, está, ya sí, podía. efectivamente, efectivamente. Antes de terminar con el Lanzarote, comentar que tuvo muchísimo éxito y que a Dante, por ejemplo, le, le gustaba mucho y lo nombra en la Divina Comedia. En la Divina Comedia, es que esto es muy conocido, hay un par de amantes, creo que están en el infierno, que son Paolo Malatesta y Francesca da Polenta, y cuentan su historia. Y es que él era cuñado de ella, pero bueno, se da la circunstancia que están solos en casa de ella y están leyendo el libro de Lanzarote. Y llegan al capítulo en el que Lanzarote no le declara su amor porque no se lo declara directamente a Ginebra, pero es a través de Galaot, que esto lo comenté en el capítulo pasado. Galaot sí sabía que Lanzarote estaba por Ginebra, entonces hace por juntarlos y facilita que se den un beso y tal. Entonces, Paolo y Francesca le explican a Dante que ellos estaban leyendo el libro y se dan cuenta de que sienten lo mismo que Lanzarote y Ginebra, lo sienten el uno por la otra, y dicen eso, que estaban leyendo y de vez en cuando palidecían y se callaban y se miraban, y al final cuando se besan llega un momento en el que cierran el libro, ellos se besan, el libro hizo de Galaot, le dicen, Galotto fu un libro e chi lo scrisse. Y aquel día no leímos más. Oh. Vale, lo que se suele decir un calentón, ¿eh? Primero, pues se cogieron una peli no, una revista porno y Ahí está, un calentón. un libro subidito de tono y claro. Hay cosas que nunca cambian, es que es así. Y bueno, después de Lanzarote, el Santo Grial, viene la historia del Santo Grial que hablamos de ella. Hablamos de que solo los tres caballeros puros, Boort, Perceval y Galahad, serán capaces de terminar con esta aventura. La búsqueda del Grial es una vía de perfeccionamiento espiritual y es una visión ascética de la caballería. Ya no es la caballería mundana, sino es la caballería como milicia de Cristo. Al respecto de esto, yo digo que los monjes que secuestraron la historia, hasta cierto punto tenían su razón, porque estaban un poco rebotados por cómo el resultado que en el mundo real la caballería había dado. Venían de
cruzadas que habían salido mal, o peor que mal, donde los caballeros cristianos habían saqueado ciudades cristianas porque no habían llegado a Oriente y bueno, donde les había pillado habían hecho sus tropelías. Entonces, digamos un poco como reacción a eso, escriben diciendo que no es que la caballería mundana no es la respuesta. Deberíais tener más en cuenta valores más elevados, y de ahí su insistencia en el ascetismo. La última parte de la Vulgata es la muerte de Arturo, que luego dará título a la novela de Malory, y narra lo que dijimos, la cruenta batalla de Salisbury final, donde todos los caballeros mueren. De hecho, el final de la Vulgata lo dejan atado y bien atado. Muere Lanzarote en un convento, muere Ginebra, fin, totalmente, no hay hijos, no hay continuación posible. No vengan a hacer segundas partes. Gracias. Bueno, después de la Vulgata se siguieron, esto tuvo muchísimo éxito, o sea, se siguieron escribiendo sobre el tema. Está el Román du Graal. Además, mamotretos de decenas de miles de versos o también en prosa. En el siglo XV hay dos versiones de un caballero alemán del Lancelot, el libro de las aventuras de Ulrich Fitrer, 80.000 versos. Todo esto siglo XIII, XIV, en fin. Y en el XIV, precisamente, llegamos a 1469 y el señor Thomas Malory. A los ingleses les pasa algo curioso, que nunca tienen muy claro quién ha sido el autor o quién era realmente. Oye, con Shakespeare, por ejemplo, a lo largo de la historia ha habido problemas para identificarlo, hubo teorías de que si eran realmente varias personas, ahora no, parece ser que está bastante claro. No, todos los autores ingleses beben de muchas fuentes. Era un comentario que quería hacer. Sí, no, pero eso, que Shakespeare, parece ser que hubo una época que ponían en duda de si había sido una persona o de quién había sido. Yo creo que eso es porque Shakespeare era católico y a los ingleses pues no les mola que eso se sepa. Pero bueno, con Thomas Malory resulta que los datos biográficos que hay dicen que era un rufián redomado y una mala, muy mala persona. Es que es increíble, dices, vamos a ver, estamos hablando de un tío capaz de componer una obra que quedará luego para los siglos y por los méritos, que ahora hablaremos de ello, que tiene, y es alguien que ha estado en la cárcel un montón de veces, que se ha escapado de la cárcel también un montón de veces, pero acusado de robo, intento de asesinato, asalto a la propiedad ajena, violación, pero violación 2 veces en 2 semanas seguidas a la misma. Era una buena pieza que se suele Sí, decir. sí, sí, rapto, extorsión. Está el testimonio de un abad o de un obispo que dice que entra este tío en su iglesia para robarle todas las cosas de valor que tenía y encima le insulta. Esto me recuerda la lista de cargos de Jack Sparrow cuando lo van a colgar. Más o menos es lo mismo. Entonces, este hombre era una buena pieza y todo esto está documentado y claro, no cuadra con una mente literaria preclara, pero bueno, podría ser. El caso es que lo único que se sabe a ciencia cierta es que al final del libro, en el colofón, el propio autor ruega al lector por su pronta liberación. Entonces dices, vale, estaba en la cárcel. Y dices, vale, vamos a ver. En aquella época podías estar en la cárcel por muchos motivos, sobre todo políticos. Es la época de la Guerra de las Dos Rosas y este hombre, aunque al principio apoyaba a los York, luego apoyó a los Lancaster, que se ve que fueron los perdedores. Entonces, pues no se sabe. No se sabe si... Además, este rufián del que estamos hablando, el rey no lo indulta, porque tiene varios indultos generales de nobles que habían estado en su contra, pero a este no lo indulta y dices, bueno, pues menuda pieza sería. Bueno, para darle una oportunidad, digamos que hay otro estudioso, William Matthews, que en los años 60 proponía que el autor era otro Thomas Malory, también basándose en giros del idioma que utiliza y tal, aunque bueno, luego otros han dicho, pues esto tampoco está claro. Pero bueno, resulta muy curioso. Yo este dato biográfico lo quería dar porque es realmente curioso. Y nada, aunque está compuesto en el 69, bueno, Caxton lo publica ya en 1400
80 y algo, 85, correcto, gracias. Se lee muy fácil porque está ya mucho más cerca de la novela moderna, ¿vale? Dicen que lo que ha hecho ha sido simplificar. Él lo que hace es, en teoría, él traduce el libro francés. De hecho, muchas veces a lo largo de la novela él se refiere al libro francés. Y ahora el libro francés dice que tal, o el libro cuenta que cual. Él resume, destrenza todas las historias y va al grano, de una forma muy moderna. ¿Cómo se llama el libro? El de Thomas Malory, La muerte de Arturo, que digamos es un poco spoiler ya el título. Es un poco como el retorno del rey. Dices, hombre, pues ya sé por dónde van los tiros. Aquí es cuando en edición alguien va a poner eso de cretinos, que solo hay un retorno. Vale. Ya está bien, cretino. Solo hay un retorno, ¿vale? Y no es de un rey, es el retorno del Jedi. Utiliza un lenguaje muy directo y ya los caballeros no son solo caballeros ahí nobles y que defienden la justicia, sino también son líderes militares. O sea, se nota un poco ya una vertiente más realista y muy curioso. Al final no es la fortuna lo que lleva a la destrucción total de la caballería. Es un poco el azar. Y quería comentar esa famosa escena de la batalla final que aparece en una de las películas clásicas de Hollywood. No sé si es la de Camelot o la otra, creo que es la de Camelot. Pero hay un momento en el que Arturo y Mordred están a punto de guerrear, pero han llegado a un acuerdo. Arturo cede una parte importante de sus tierras, tal, y así y no guerrearán, ¿vale? Y van a encontrarse los dos con unos pocos de sus hombres en medio del campo de batalla, digamos, para firmar ese tratado. Pero ¿qué pasa? Uno de los hombres, creo que de Arturo, una víbora que había entre la hierba, le muerde y él, por puro instinto, saca la espada para matarla. Entonces, los demás ven el gesto y empieza la batalla y muerte total. Entonces es irónico cómo ese pequeño azar termina con la destrucción. Mira, tengo muy fresco la novela. La verdad es que sí que es muy entretenida porque te habla de un montón de aventuras de los caballeros y sí que de una manera bastante más lineal, aunque está dividida en 500 pequeños capítulos, 21 libros. Se hace muy ameno, aunque esa división es del editor, de William Caxton, pero eso hace que sea bastante facilito de leer. Y, hombre, yo si me dejáis quería comentar pues algo que me llamó la atención y es que esta novela te hace continuamente spoiler. Quiero decir, Merlín sobre todo, y luego el narrador, te va a decir lo que va a pasar. Dice, y entonces estos caballeros, que como luego más tarde pasará, y yo, pero ya me estás contando. Entonces yo lo encontré un poco curioso. Sí que le da una cierta simetría a la novela, porque te cuenta una historia, digamos, al principio te da una pista y luego eso pasa, pero para un lector moderno eso le quita interés. Dices, ya me han dicho lo que va a pasar y es lo que pasa. Si lo piensas bien, el título del libro ya te anuncia al final, ya Sí, desde el principio, ¿no? sí. Entonces, a lo mejor es un recurso, este hombre pues dijo, bueno, pues vamos a ver si lo probamos así y a ver qué pasa, ¿no? Eso que hacen los artistas de vez en cuando, ¿no? Hombre, De vamos a probar algo nuevo y a ver qué es lo que ocurre. yo quiero pensar que a los lectores de la época aquello sí que les fascinaba. Dices, ostras, han hecho una profecía y mira, luego realmente se ha cumplido. Tal, igual, supongo que estarían acostumbrados a que no se cumplieran nunca las profecías que les hacían. Y claro, cuando algo realmente ocurría y mira, tenía poderes clarividentes y Merlín ha acertado. Entonces contribuiría un poco a la magia de la novela, pero bueno, me llamó la atención. Una cosa que te quería comentar hablamos en el episodio primero de la geografía. Aquí en la novela, cuando nombra Camelot, dice Camelot, que en inglés es Winchester. O sea, te dice exactamente la ciudad que es. O te dice, y el país de Logres, que es Inglaterra. Dice, para que no te pierdas. Dice, esto no es mítico. No, mira. Simplemente que lo llamaban diferente entonces.
de Mallory hemos tenido suficiente. ¿Y qué pasó después de Mallory? Que ya los libros de caballerías caen en desgracia. Sabéis que se publica el Quijote en 1605, les pone les da la puntilla. En España, el último libro de caballerías de calidad dicen que se publica en el 1555, que es el Caballero del Febo. Pero bueno, ya en el siglo XVII no se publica nada. La última edición de Mallory es de 1643, de aquella época. Empieza la era de la razón, la ilustración, todo esto, la ciencia. Un detalle curioso que voy a dar. En el Quijote se nombra a Amadís de Gaula. Sí. Y se lo nombra varias veces como un libro de caballerías icónico. Sí. Se nombra al Amadís, se nombra al Tirán lo Blanc, se nombra, creo, al Orlando Furioso de Ariosto. De hecho, yo los que nombraba Cervantes me los leí, por lo menos esos 3. ¿Y has leído el Quijote entero? Sí. Es un libro, yo personalmente lo prefiero anotado, porque hay cosas que se te pueden escapar muy, muy fácilmente. Entonces, hombre, tampoco hace falta que tenga 2 tomos de notas, pero sí que algún comentario por ahí, pues yo lo encuentro enriquecedor. Y Es un libro que se me ha resistido siempre. He sido incapaz de pasar de las 10 o 12 primeras. Siempre se me ha resistido. Por eso sé lo del Amadís, porque se nombra al principio del todo. Pero es que no he podido con él nunca. Fíjate que he leído libros y me gusta mucho leer, pero es un libro con el que no puedo. Pues es novela moderna. O sea, claro, porque si tú me dices, precisamente coges el Amadís, coges el Lanzarote y dices, pero es que esto no hay por dónde cogerlo. Es que y son densos y son no es un bestseller de estos que se lee solo. Pero hombre, el Quijote ya está mucho más próximo. Pero no olvidemos que el Quijote es el antilibro caballerístico, ¿no? O sea, es totalmente lo Sí, contrario. claro, sí. De hecho, los libros de caballerías que tenían tantísimo éxito, ya en el siglo XV, la caballería ya es algo que queda muy lejos. Y toda la gente que lo lee, ya lo lee con un cierto romanticismo y con mucha idealización. Y luego en la vida real ellos intentarán emular un poco, pero ya toda esa caballería ya en el 15 queda muy lejos. Ya en el 16 ni te cuento, y en el 17 ya, claro, Cervantes viene a decir, a finiquitarlos, a darlos por muertos y a decir, no, mira, estamos en un mundo que ha cambiado por completo y todo esto era muy bonito, pero mira qué pasa si lo llevamos al mundo real. La verdad es que, hombre, a mí me gustó el Quijote, pero si no me hubieran dicho, esto es una obra universal, que es fantástica, maravillosa, yo hubiera dicho, hombre, pues sí, es un libro que está muy bien y que tiene su mérito, pero no hubiera sido capaz de encontrarle esa grandeza universal, que entiendo que la tiene. Hay que saber verla. A mí se me hubiera escapado. Estábamos en la edad de la razón y los caballeros no pintan nada. ¿Hasta cuándo? Hasta, pues no tenemos que irnos muy, muy, muy lejos. Yo pensaba que el romanticismo vendría ya cuando la sociedad hubiera estado harta de la era industrial y realmente no. Ya a finales del 18 ya empieza el interés por esa Edad Media que se empieza a idealizar. Y es en el 19, pero a principios del 19, cuando empieza con fuerza esa idealización y esa actualización de la Edad Media. Comentamos en el primer episodio que Walter Scott empieza a escribir sus novelas, pero ya en 1820, Ivanhoe. Quentin Durward en 1823. 2 años después, El Talismán. Y eso va a traer muchísima cola. De hecho, Arthur Conan Doyle todavía escribirá novelas ambientadas en esa Edad Media idealizada, como La Compañía Blanca o Sir Nigel, que ya es de principios del siglo XX. Y entonces, la sociedad de aquella época, me estoy refiriendo sobre todo a la sociedad victoriana, inglesa, estaba muy interesada por la Edad Media. Esto a mí me dejó flipado, porque en 1838, en una ciudad llamada Eglinton, se organiza, entiendo que la aristocracia o las clases pudientes, una fiesta, un torneo con caballeros y damas vestidos de época,
que será recordado como una de las fiestas del siglo. O sea, esto del cosplay y del No es un friquismo, invento nuevo, no. 1838. Sí. A mí lo interesante de todo esto es que no se quedan en novelitas de la Edad Media, sino que es un ideal ético. Se publican libros de reglas para gentlemen en Inglaterra y esos libros recogen pues valores como socorrer al débil, la generosidad, práctica de los deportes, el fair play, el juego justo y la búsqueda de la aventura. O sea, el gentleman de la época tiene que ser una especie de caballero andante, pero actualizado. La lástima es que eso, que inspirará a muchas personas, pues en la Primera Guerra Mundial se va al Quedó sin garete ya. puñetas. Filosofía, Bueno, claro. para siempre. Creaciones literarias, pues comentar que Tennyson publica en 1854 el Idylls of the King, que a la reina Victoria le gustaba mucho y que está inspirado en este mundo artúrico, pero siempre aplicándole una pátina de moral victoriana. Y luego William Morris, que también fue pintor, escribe La defensa de Ginebra. En fin, en el siglo XIX se cuentan 40 obras relacionadas con el mundo artúrico. Y a principios del 20, pues otras 10. Yo me Y bueno, permitiré nombrar una, ¿vale? ujú. Un yankee en la corte del rey Arturo, de Marco, ¿vale? Ese lo he leído. Y ese Ese tiene que ser una risa. empieza así, es como una especie de viaje en el tiempo. Empieza con una armadura a la que se le encuentran 2 agujeros de bala. Entonces, toda la novela se desarrolla a partir de ahí. ¿Y qué es lo que ha pasado en el pasado? Porque una armadura medieval tiene agujeros de bala de pistola, de revólver. Sí, 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 Es, sí. es distraidilla y además es un libro muy finito. Y Pero en un lenguaje que recuerda mucho al actual, por lo menos en la edición que leí yo, prácticamente sí que se molestaban en que te dieras cuenta de que el libro no se había escrito siglo XX, pero se leía fácil. Pero precisamente Twain es digamos, la reacción a todo ese largo siglo de idealización y romantización de la Edad Media. Él viene a decir, Eso es lo que oye, me mola. Primero con el Quijote y ahora con Twain. La efectivamente, dices, reacción. mira, dejaros de tonterías, que la Edad Media era una época de oscurantismo Víctor al grano. Al grano. No, pero bueno, haremos un episodio sobre esto, sobre que la Edad Media no fue una época de oscuridad. Sí, discutiremos. Vale, no te preocupes. No, realmente había terminado ya, porque después de nombrar toda la creación literaria en el 19, solo quería decir eso, sobre todo pintores, o sea, entre los prerrafaelistas, Dante Gabriel Rossetti, William Morris, Edward Burne-Jones, y luego muchos otros, Waterhouse. Bueno, tengo aquí una lista que ya no los conozco, igual Enrique sí, Maclise, Hunt, Sandys, Archer, Patton, Hughes, Crane, Watts, todos esos se inspiran en el mundo artúrico y yo conozco, los más conocidos son los prerrafaelistas y son cuadros preciosos. La Wikipedia está llena sobre todo si estás consultando temas de esto del Rey Arturo, está llena de fotos de ese tipo de cuadros. Sí, sí, porque claro, son icónicos totalmente y además son los que muestran más esa idealización. Yo recuerdo esos cuadros que estás comentando y también me recuerdan mucho al mundo de Tolkien. Sí, sí, de hecho Morris fue una gran influencia de Tolkien, o sea, a él le gustaba mucho lo que había escrito William Morris y se inspiró, claro. Y otra inspiración que quería comentar es la de, bueno, un gran aventurero ya de principios del siglo XX, al cual la obra de Malory le encantaba y que releía pues cada año, y es T.E. Lawrence, o Lawrence de Arabia, que, bueno, digamos que intentaba de algún modo llevar a la práctica esas aventuras, esa búsqueda de aventuras en el mundo real que mostraba el mundo artúrico. Muy curioso, muy curioso. Y bueno, pues para ir terminando ya, ¿alguna obra que queráis destacar actual de nuestra época? ¿Alguna cosa que creáis oportuno comentarlo antes de que cerremos el episodio?
Un libro fantástico, librito fantástico de Carlos García Gual, de Alianza Editorial, libro de bolsillo, que es Historia del Rey Arturo y de los nobles y errantes caballeros de la Tabla Redonda, que ahí te explica un poco cómo nace, cómo evoluciona y hasta dónde llega. Luego, bueno, yo iría a las fuentes originales. O sea, Alianza tiene la Vulgata publicada. Vale, pero ahora una cosa. Ahora imaginaros que ya, bueno, hemos dicho ya muchos libros, hemos dicho muchos temas interesantes para que nuestros oyentes puedan un poco adentrarse en el mundo del Rey Arturo, pero si tuvierais que elegir solo uno, y no solo me refiero negro sobre blanco, puede ser una película, puede ser puede ser lo que queráis, pero uno solo, uno por cada uno. Yo me quedo con Excalibur, la película. Me la has Víctor, quitado. Me la has bueno, quitado. pues puedes repetir. Vale, Puedes no. repetir. Yo me quedo con. Aunque no es lo que esperaba, y me ha gustado mucho La muerte de Arturo de Mallory. No sé, igual también porque es el más reciente, pero que tengo en mente. Me recuerda mucho a Excalibur. O sea, Ajá. yo había leído, y por Está eso me basado, lo compré, que la película está Excalibur se basado en... basaba en la novela de Mallory. Y yo digo, hombre, la novela de Mallory, digo, pero la novela de Mallory, antes hay versiones anteriores, me leeré primero esa versión, de acuerdo, pero vale, igual como novela moderna, aunque sea del siglo XV, pero ya está mucho más cerca de nosotros que las medievales, está muy bien. Y sobre todo si la comparas con Excalibur, ves cómo un creador y otro ha cogido todo el mundo artúrico y es una delicia, una gozada. A ti, Víctor, lo que te gusta es que te hagan spoiler. O sea, eso está claro. Y Pepe, ¿tú qué obra destacarías del mundo artúrico? Yo coincido con vosotros en que Excalibur es una pasada. También he de decir que de libros he leído muy poquito. Este de Mark Twain y poco más, ¿eh? El de Manfredi. Bueno, sí, el de Manfredi, pero ya lo comentamos en el anterior, ¿no? El de Manfredi es que me gusta por cómo engancha un poco con el mundo romano, que es algo que siempre me ha interesado bastante. Y bueno, y investigando un poquito para el podcast, al parecer el tema de Manfredi y el tema de la película de Cliff Owen están basados en las teorías de una persona que se llama Ken Malone, que, bueno, indica que todo esto de ciclo artúrico se inicia con un personaje que hemos comentado antes un poco off the record, ¿no? Con Lucio Artorio Casto, que fue un prefectus del siglo II de la Legión Sexta Victory, pero él estaba en la zona de más Bretaña y este tipo de sitios, ¿vale? No No muy lejos. no estaba en la isla de Britania, estaba en Francia, en lo que entonces sería la Galia, ¿no? Curioso porque en la película protagoniza Cliff Owen, el rey Arturo, hay unos caballeros sármatas ahí. Yo creo que dije en el primer capítulo que eran escitas o algo así, pues no, son sármatas. Que al final es una etnia relacionada, pero bueno. Y bueno, el tal Lucio Artorio Casto de verdad tenía contingentes de caballería sármata. O sea, que se han molestado en lisquear un poquito la historia y darle cierto empaque. Está bien. Bueno, ¿Y los pictos tenían una reina? yo qué sé. Y no sé si estaba tan buena como esa, ¿no? Sinceramente no lo sé. Ya. Me hubiera gustado saberlo, fíjate. Bueno, quería nombrar otra película que también me gusta y está relacionada, quizás no con la historia en sí, sino pero sí con el tema de las misiones, la búsqueda del héroe, todo esto, que es Ready Player One, de la que ya hablamos en el anterior episodio, y que tiene varias referencias en concreto a Excalibur, ¿no? Y a través de Excalibur a todo esto de la mitología artúrica. No, vamos a hacerle un poco de publicidad a Ernest Cline y decir que ya ha sacado la segunda parte, que por cierto, un título novedoso, Ready Player 2, y que desgraciadamente todavía está en inglés y yo tendré que esperarme al menos o a dar mis clases de inglés o a esperar a que saque la versión española. Pues nada, chicos, si no tenéis nada más que decir, yo creo que el episodio ha sido bastante interesante. Nos pasamos ya a las despedidas, así que muchas gracias de verdad por toda la información y todo lo que aprendemos con estos episodios que nos estáis enseñando mogollón, por lo menos a mí, eso ya os lo digo. Así que gracias, Víctor, muchas gracias por tu gran aportación y haber preparado estos 2 episodios sobre la mitología del Rey Arturo. Y esperamos esa especial de la no tan oscura Edad Media.
todo llegará a su tiempo y nada, muchísimas gracias a vosotros por proporcionar este foro para poder comentar estas cosas que yo creo que son bastante apasionantes y curiosas. Hablaremos de la Edad Media y yo creo que si me dejáis, hablaremos de libros de caballerías que tienen muchísimas anécdotas y cosas dignas de mención. Y bueno, veremos de qué más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Víctor. Y Pepe, como siempre, muchas gracias por echar una mano y por estar ahí y ayudar también en todos estos temas que son tan interesantes y que nos hacéis llegar por los episodios de Fan Kingdom. Gracias a ti y gracias a Víctor, que vaya clase nos ha dado hoy. Ha estado bien porque hemos cruzado temas y hemos hablado de cosas que no solo son el circo artúrico. Hemos cruzado varios temas por ahí, comentarios sobre esto, sobre lo otro, en fin, las ramificaciones, ¿no? Eso que le gusta tanto a Enrique de irse por las ramas, ¿no? Pues también Indiana Jones, claro que sí. Indiana Jones, por ejemplo. A mí me encantan cuando unimos cosas y se mezclan y a veces surgen directamente en estas conversaciones, no están planificadas. Pues uno Efectivamente. sabe algo, uno sabe lo otro y dices, ostras, esto está aquí, se cruza y fíjate, pues es información que todos, tarde o temprano, acabamos aprendiendo gracias a todos vosotros. Pues nada, chicos, muchas gracias, de verdad, ha sido un placer y sin más preámbulos, adiós. 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 Esperamos vuestros comentarios. Recordad que podéis suscribiros al programa desde iTunes, iVoox, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis para escucharlos. Si queréis estar al día y no perderos ningún episodio, podéis seguirnos en Facebook o Instagram. O también podéis poneros en contacto con nosotros en info@fankingdom.es. Os esperamos en el próximo episodio.